Dixo Daily presenta información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Hoy vamos a hacer un programa diferente. Como ves, está raro el acomodo. Hay una cosa rara aquí en medio y lo que quiero es hacer un pequeño experimento contigo. A ver, me explico. Hace muchos años me volqué a una misión. Me volqué completo, con toda mi energía, con toda mi creatividad, con toda mi capacidad. Me volqué a la misión de entender la política, de analizar la política para podértela explicar de la mejor manera que yo pueda. Lo que hemos logrado en Factor Kaiser, yo no lo hubiera imaginado hace apenas un par de años. Estamos alrededor de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas que ven este programa cada mes. Jamás me hubiera imaginado hace un par de años, cuando empecé con todo este experimento, que yo iba a poder llegar a casi 1 millón, a más de 1 millón de personas cada 28 días. Así lo dice la plataforma de Analytics de YouTube y es fascinante. El problema es que pasan y pasan los días, pasa y pasa un escándalo de corrupción tras otro, una evidencia de las alianzas de Morena con el crimen organizado, la destrucción del Poder Judicial, la destrucción del juicio de amparo, 600,000 millones de pesos robados vía el huachicol fiscal en alianza con el crimen organizado, y México no parece despertar. No parece que haya una reacción de parte de millones de mexicanos que al parecer dicen, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, es el mismo México de siempre, todos los partidos han sido corruptos, son los mismos, en fin. Es alarmante para mí la falta de alarma. Y creo que hay una explicación muy sencilla, y la explicación la dan Cass Sunstein y Tali Sharot en un libro que acaban de publicar hace un año que se llama Look Again. Es un libro en el que explican que las personas se van acostumbrando. Cuando no hay una explosión, cuando no hay una crisis brutal que nos sacude a todos y nos van quitando cosas poco a poco, nos vamos acostumbrando poco a poco. Esto que tengo aquí no es un Jenga, es la República Mexicana. La República Mexicana que se sostuvo durante 30 años, los últimos 30 años, en una cosa que se llama la Constitución. Como la ves, es imperfecta. Tiene bordes, tiene diferentes colores, numeritos y cosas raras. Era imperfecta, absolutamente imperfecta. Pero esta torre, esta construcción, nos tomó a los mexicanos muchos años. Después de más de 60 años de una cosa que llamábamos el sistema de partido hegemónico, fuimos poniéndole las piezas a la República poco a poco. Fuimos generando diferentes grados de autonomía, primero del Poder Legislativo, luego del Poder Judicial, le fuimos poniendo reglas al Poder Ejecutivo, fuimos creando sistemas de revisión y de vigilancia, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México que se encargaba de cuidar el valor de la moneda independiente del gobierno, órganos autónomos que cuidaban temas tan complejos como la energía, como las telecomunicaciones, como los derechos humanos. Creamos el órgano máximo de organización de elecciones y del cuidado de tu voto. Fuimos poniéndole poco a poco piezas a esta república que la construyeron de cierta manera. Es decir, íbamos en el camino correcto, la construcción ahí estaba, le faltaban muchas piezas, le faltaba consolidar las que ya están, utilizarlas de manera adecuada, pero ahí estaban. Y estoy hablando en pasado de manera voluntaria, a propósito, porque ya no están. Y eso es lo que quiero que veas de manera gráfica, a ver si me sale. Esta mano que voy a poner aquí, vamos a usar esta. Esta mano que voy a poner aquí, la voy a poner de manera artificial. Es decir, así no se juega Jenga. Se juega sin esta mano aquí que va deteniendo. Pero lo vamos a hacer porque esta mano somos tú y yo. Y millones de mexicanos que sostienen esta torre a pesar de todas las piezas que se le van quitando. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí está la pieza que marqué con el número 1 y la vamos a sacar. Esta pieza dice: presidente autoritario y populista.
después de dos intentos de llegar a la presidencia con todo tipo de mentiras y trampas, en 2018 millones de mexicanos le dieron la presidencia con votos a una persona que prometió destruir a las instituciones. Lo llevaron a la presidencia millones de mexicanos que dijeron, vamos a creerle, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué puede salir mal? Ya no podemos estar peor que antes. Y llevaron a la presidencia a una persona que, lleno de rencor y de venganza, dijo, voy a destruir a las instituciones. Luego, vamos a buscar el número 2. Vamos a ponerlo así. Aquí está el número 2. De pronto, llegó esta persona a la presidencia y lo primero que empezó a hacer fue amedrentar a todos sus críticos, amenazar a los críticos, violentarlos, exponerlos en las mañaneras, algunos hasta denunciarlos penalmente, a otros, por ejemplo, como a Carlos Loret y a otros críticos, exponer sus datos privados y temas fiscales. ¿Para qué? Para enseñarle a todos los demás qué era lo que les podía pasar si criticaban a este gobierno. Y millones decidieron callarse. Y tú y yo, y millones más, lo permitimos. Lo permitimos. A ver, cuando digo tú y yo, ojalá no digas, no, yo no. No, yo no está. Me refiero a los mexicanos. México como país. Lo permitimos como país. Callar a la crítica. Violentar a la crítica. Exponer a la crítica. Poner en riesgo a la crítica. Lo permitimos. Luego aquí está la pieza número 3. La pieza número 3 fue comprar las elecciones. Le permitimos a este presidente durante años, durante todo su sexenio, comprar todo tipo de elecciones municipales, locales, Congreso. Comprar, lo vimos todos cómo regalaba dinero a través de programas sociales, a través de contratos empresarios, a través de diferentes formas en efectivo. Hoy sabemos 600,000 millones de pesos extraídos a través del huachicol fiscal para comprar elecciones a la vista de todos. Y también lo permitimos como país, impunemente. Nunca pasó nada con nadie. Nunca se revisaron gastos excesivos de campaña, nunca se revisó el origen de los recursos que se multiplicaban todos los días en las elecciones. Lo permitimos como país. Aquí está la número 4. La número 4 dice aliarse con el crimen organizado. Lo vimos, lo leímos de muchos estudios diferentes, lo vimos de todas las maneras posibles. Sabíamos que en diferentes estados de la República el crimen organizado estaba pagando las elecciones, estaba movilizando, escogiendo candidatos en diferentes lugares. Lo vimos suceder, vimos cómo se aliaba con diferentes grupos para generar violencia en contra de los que podían ser sus opositores y para calmar las cosas cuando había ya un candidato y llenarlo de recursos para que pudiera ganar. Aquí tenemos la número 5. La número 5 dice corrupción impune. Esta es quizá la más grave de todas. Vimos un caso tras otro. Prácticamente cada semana desde que inició su sexenio, vimos las propiedades, los contratos amañados, los recursos que se desviaban por todos lados. Hoy sabemos que su secretario de Gobernación, Patán Augusto López, era el jefe encargado de la recolección de dinero, de manipular contratos, de sobornar a todo tipo de personas para llevar recursos al movimiento y para quedarse con millones. Si no han visto los videos que ha puesto Lili Téllez por todos, por favor véanlos. Ahí está su mano derecha diciendo, yo conozco al senador y a través de él podemos hacer un chorro de cosas. Ahí está la corrupción impune de sus hijos. Los escuchamos en audios a sus mejores amigos diciendo, tengo a los hijos de mi lado y por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Lo vimos. Lo permitimos, no pasó nada. Nadie pagó las consecuencias. Hay 0 sentencias por corrupción en todo el sexenio. Y ahí está, saliendo hoy los casos, saliendo hoy todas las evidencias y seguimos calladitos. Vamos a la número 6. Aquí la tengo por aquí, a ver si lo puedo sacar. Sigo poniendo aquí mi manita arriba, que somos los mexicanos que permitimos que esto pase. Esta dice robarse todo el presupuesto. Robarse todo el presupuesto. También lo vimos durante todo el sexenio.
Vimos cómo movían el dinero de un lado a otro. Vimos cómo dejaron al sector salud sin medicinas para construir sus trenecitos y sus refinerías. Vimos cómo pasaban dinero de un lado a otro para poder entregar, por ejemplo, los programas sociales antes de las elecciones para poder tener a la gente contenta. Vimos cómo le adelantaban a los viejitos y a las personas que reciben recursos en efectivo antes de la elección. Les adelantaron los meses para que estuvieran contentos antes de la elección. Y no hicimos nada. Hoy el presupuesto es un cascarón lleno de mentiras que va a tener consecuencias gravísimas. Y no hicimos nada. Vamos a las 7. Obras inútiles. Sí, mucha de esa lana se fue para que el señor pudiera presumir que hizo un trenecito, que hizo una refinería, que hizo un aeropuerto. Nada de eso funciona. Todo eso nos cuesta miles de millones. Costaron todas esas obras costaron 3 veces lo que deberían haber costado. Y no dijimos nada. No dijimos nada porque su aparato de propaganda le hacía creer a millones de mexicanos que eran grandes obras. Hoy sabemos que no sirven. Hoy sabemos que gastan miles de millones y no pasa nada. Vamos a la 8. Vamos a ver si todavía lo puedo sacar. La 8 dice capturar al INE y capturar al tribunal. Lo vimos durante todo el sexenio, golpeando al INE, tratando de imponer consejeros, tratando de imponer funcionarios, tratando de amedrentar a todo tipo de funcionarios, a los jueces y a los magistrados que no resolvían cosas en su favor. Lo vimos tú y yo, lo vimos todo México. Vimos cómo iban destruyendo a las 2 instituciones que eran la columna vertebral de la democracia. Y no hicimos nada. Vimos cómo impuso una presidenta que está completamente volcada a los intereses de Morena y cómo capturaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le regaló las elecciones y luego le regaló la sobrerepresentación para destruir todo lo que es. Y no hicimos nada. Aquí está la 9. La 9 dice ordeñar a Pemex y a la CFE. Esos miles de millones de pesos que hoy les faltan fue porque el señor decidió destruir la reforma energética anterior, volver a convertir estos 2 pinches elefantes blancos en paraestatales onerosas que nos cuestan a todos, y se les ha transferido más de 1 billón con B de pesos solo para tapar huecos financieros y para tapar toda la corrupción que siguen ordeñando a través de sus hijos y diferentes funcionarios que le roban dinero a Pemex, que es de los mexicanos. ¿Sí sabías que en este año, por primera vez en la historia de Pemex te va a costar a ti? Es decir, hoy Pemex le cuesta más a México de lo que recibe por la venta del petróleo por primera vez en la historia, porque lo ordeñaron, porque le quitaron todo lo que pudieron y todavía tienen la pinche jeta de decir que rescataron a Pemex. Lo hicieron a la vista de todo México y no hicimos ni madre. Vámonos a la 10. Aquí está. La 10 dice militarizar al país. Militarizaron al país completo. Eso que dijeron que no iban a hacer, eso que dijeron que iban a evitar, eso que dijeron que era el gran drama en el sexenio de Calderón y Peña Nieto, lo hicieron a la vista de todo el mundo, lo constitucionalizaron y hasta lo justificaron como una absoluta necesidad. Sí, convirtieron al ejército mexicano en constructores, en creadores de hoteles, en la seguridad pública completa del país. Miles de millones de pesos fluyen por ahí y lo permitimos porque estaba a la vista de todos. El que dijo que iba a desmilitarizar el país lo militarizó completo, nos lo hizo en la cara y no hicimos absolutamente nada. Vamos a la 11. Aquí está la 11. Vamos a sacarla con mucho cuidado, con la mano puesta aquí arriba, que es la sociedad haciendo como que no está pasando nada. La 11 dice destruir al Poder Judicial Federal. Destruyó al Poder Judicial Federal, una pieza clave de esta república, quizá la más importante de una república. Poder judicial para una república es el garante de la constitucionalidad. Es el que cuida que este librito sea la plataforma de esta torre. Es el que cuida que este librito sea la referencia obligada para hacer cualquier cosa en esta torre. Y lo destruyeron porque les estorba esta plataforma, porque no quieren ser parte de una república de leyes. Quieren ser una tiranía que desobedece las leyes con impunidad absoluta. Por eso lo destruyeron a la vista de todo México, enfrente de todo México. Vámonos a la 12. Aquí está. La 12 dice destruir a los órganos constitucionales autónomos. Destruir a todos esos órganos que se encargan
de la política energética, de la política de telecomunicaciones, de la política de competencia, pero destruir también a los diferentes órganos como la Comisión de Derechos Humanos que cuida tus derechos y a otro tipo de órganos de educación y de otras materias que se encargaban de ponerle orden al Estado y que nadie pudiera abusar del poder en ese tipo de funciones tan importantes. Los destruyeron, allá a la vista de todo el mundo y con el aplauso incluso de algunos. Vámonos a la ficha número 13 que le vamos a quitar a la República. Imponer a su títere a través de la elección de Estado más grotesca, gigantesca y multimillonaria de la historia. Esa pinche patraña de los 35 millones de votos, hoy sabemos cómo se explica. 600,000 millones de pesos y contando, desviados a través del huachicol fiscal y otro tipo de esquemas en alianza con el crimen organizado. Nos la impusieron a través de la elección más gigantesca, grotesca, multimillonaria de la historia, a través de la compra y la movilización del voto. Impusieron a un títere que hoy está amarrada, completamente amarrada, a ese esquema de financiamiento e imposición de su campaña. ¿Tú crees que este títere puede ir en contra de aquellas personas que financiaron su campaña, que se movilizaron para financiar su campaña e imponerla en la presidencia? ¿Tú crees que este títere puede rescatar esta república? Yo lo creo. Vámonos a la 14. Aquí está la 14. La 14 dice, ese títere ya prometió que va a acabar la obra. Ese títere dice, el presidente López Obrador. Y voy a hacer lo que el presidente López Obrador no acabó de hacer. Voy a acabar la obra. Y hay ilusos que dicen que un día se va a independizar, que un día va a cambiar, que un día va a hacer las cosas diferentes. Y no, este títere en realidad nos ha prometido de todas las maneras que ha podido que ella solo es la cuidadora de los niños López, de los juniors, de su jefe, del resto del aparato de cómplices que tenía. Y es la encargada de acabar la obra. Nos lo ha dicho de todas las maneras que ha podido. Acabar la obra es su única chamba. Y vámonos a la 15. Aquí está. La 15 dice, y ante todo esto, México guarda silencio. Silencio absoluto. Sí, habemos algunas personas como tú y como yo que estamos enojados, indignados, frustrados, pero hay millones de mexicanos que dicen, no vamos a hacer nada. No, a mí no me stop. No, yo no leo noticias. No, yo no veo noticias porque me pongo de malas. No, son los mismos que antes. No, es lo mismo de siempre. No está pasando nada. No, va a corregir. No se va a dar un tiro en el pie. O los gringos nos van a salvar. Cosas por el estilo. México guarda silencio. Y mientras todo esto está pasando, esta cosa que parecía la República Mexicana cada vez se parece menos a la República Mexicana. Y en cualquier momento, con cualquier pequeño toque, se cae. Se cae completa en nuestros ojos, a la vista de todo el mundo. Se cae porque no hemos hecho lo suficiente para levantar la voz. Se cae porque hemos permitido que todo esto suceda. Se cae porque los que podrían levantar la voz, los líderes sociales, empresariales, económicos, universitarios, las personas que podrían levantar la voz no la están levantando. Y el resto de los mexicanos no se dan cuenta de lo que estamos a punto de perder. Sí, las piezas están ahí, tiradas, regadas por todos lados. Y no nos hemos dado cuenta porque ha sido poco a poco, durante 7 años. ¿Qué más necesitas para despertar? En la resistencia de ciudadanos útiles y felices ya estamos despiertos y ya queremos ponernos a trabajar. En la reconstrucción, así como se construyó esta república, la vamos a volver a poder reconstruir. Una pieza a la vez, poco a poco. No va a ser de un día para otro. Vamos a ir poco a poco reconstruyendo, poniendo las piezas de la república. Esas piezas que nos fueron quitando y arrebatando sin que nos diéramos cuenta. Esas piezas que construimos durante años, que millones de mexicanos, expertos y otros muy voluntariosos fueron poniendo para llevar a México a un lugar diferente. Poco a poco lo vamos a ir reconstruyendo. Tú y yo, juntos, entre mexicanos que queremos algo diferente, vamos a ir reconstruyendo esta república. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices no nos vamos a cansar. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.